Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en una videoconferencia con el título Modelos Educativos y bueno, en este caso voy a ser la líder de la discusión. Mi nombre es Adriana Pérez Vargas. Esta videodiscusión es de la asignatura de Actores Sociales y Problemas y Procesos Educativos Emergentes. Y bueno, les voy a presentar el encuadre de cómo va a estar organizada esta sesión. Vamos a tener de 60 a 90 minutos para debatir 3 temas. Nos vamos a basar en crítica a los fundamentos y aspectos metodológicos y su importancia de las 3 lecturas, y pueden aportar o preguntar, y al finalizar de cada tema se presentará una guía de preguntas. Esta guía de preguntas no solo nos podemos limitar a la guía de preguntas. Si ustedes desean abundar o profundizar respecto al tema, pueden hacerlo, pero vamos a tener un tiempo estimado de 10 minutos por tema. Y bueno, los participantes, como ya les dije, soy la líder, Adriana Pérez Vargas. Nuestra siguiente participante es Georgina Suárez y Gladys Romero Aguirre. Hola, Entonces, buenos días. gracias. Gina, vamos a hacer como un pase de lista. Gina, nada más que te presentas, por favor. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Georgina Suárez Cervantes y bueno, tengo formación de licenciatura en Sociología, maestría en Antropología Social y actualmente pues estoy cursando el doctorado en Educación. Pues mi experiencia hasta este momento en docencia, pues ya tengo cerca de 18 años en la docencia y pues también experiencia laboral en algunas instituciones gubernamentales. Y bueno, creo que estos temas son bastante pertinentes a lo que yo hago el día de hoy y me han dado pie a pues ciertas reflexiones, que es lo que vamos a hacer el día de hoy: discutir, reflexionar y ver qué tanto podemos, creo, aterrizar estos temas en lo que nosotros estamos observando, ¿no? En el entorno inmediato. Gracias. Gracias. Gladys, si gustas presentarte, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Mi nombre es Gladys Romero. Yo soy actualmente doctorante del doctorado en educación, ya en segundo semestre, y llevo experiencia en docencia también desde hace más de 6 años a nivel de educación superior. Y como comentan, esta última videograbación de modelos educativos es fundamental para entender que la educación no es un proceso estático, sino es un proceso sistémico también, y que influyen la política, influye el contexto e influyen también el personaje importante, que son los actores principales, maestros y alumnos. Muchas gracias a las dos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta videodiscusión de la unidad 3, denominada Modelos Educativos. Y bueno, en esta unidad 3 y en esta videoconferencia vamos a ver 3 temas. El primero es modelos educativos basados en competencias, su importancia y la necesidad de este modelo, en donde, por ejemplo, el autor José Ángel García hace mucho hincapié en la importancia de estos modelos educativos, en donde plantea incluso el hecho de que no se deben de repetir los modelos educativos y que estos deben ser de alguna u otra manera remodelados, reestructurados, de acuerdo propiamente a las necesidades, pero sobre todo buscando el desarrollo propio del estudiante, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que vamos a analizar muy a fondo más adelante. El segundo tema tiene que ver con las escuelas, los maestros y cambio curricular, en donde si en realidad, y se plantea una pregunta, si realmente esto es un acto equilibrado, ¿no? Si realmente las escuelas, los maestros y este cambio curricular van de la mano, y que en muchas ocasiones incluso hace algunas críticas
en que en muchas ocasiones no es precisamente así. Y bueno, el tercer tema es nuevas realidades, la relación entre educación superior y empleo, ¿no? Es un tema también muy relevante debido a que la educación superior muchas veces por los padres de familia y muchas veces por los jóvenes es visualizada como una oportunidad para obtener un empleo, y un empleo muchas veces que les va a permitir tener mejores condiciones de vida económica, social y demás, ¿no? Entonces, estos a grandes rasgos son los tres temas que vamos a plantear o vamos a debatir en esta videoconferencia, y que, bueno, espero sea muy enriquecedor para cada una de nosotras, ¿no? Bueno, vamos a iniciar precisamente con este primer tema, que es modelos educativos, en donde precisamente se plantean el desarrollo, ¿no?, de competencias de cada persona, de cada estudiante, en donde precisamente su desempeño le permita de alguna u otra manera utilizar los recursos existentes, ¿no?, materiales y tecnológicos, pero también que permita de alguna u otra manera potencializar la creatividad del estudiante, ¿no? Y dejando de alguna u otra manera, dejando de pensar un poco en estos modelos un poco cuadrados, rígidos, que impedían precisamente el desarrollo de esas creatividades propias de los estudiantes, ¿no? Y que de alguna u otra manera le permitiera ser crítico, le permitiera interpretar, le permitiera conocer y desarrollar sus habilidades de acuerdo a su propio contexto también, ¿no? Entonces, en esta estas lecturas hablan precisamente modelo educativo basado en competencia, importancia, necesidad, actualidades investigativas en educación, y la de Harvey, la relación entre educación y precisamente el estudiante, y Presley, por ejemplo, la escuela, los maestros y el currículum, que existe realmente un balance entre ellos. Y bueno, vamos a hablar del primer autor, es García Renata José Ángel, su residencia es de Costa Rica y sus temas de interés son modelos educativos, y este artículo fue publicado en el año de 2011. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este primer tema, que es modelo educativo basado en competencias, importancia y necesidad. La primera pregunta que planteo aquí es: ¿qué retos se enfrenta el modelo educativo basado en competencias precisamente en estos niveles educativos, en donde muchas veces, ya hemos platicado en otras asignaturas, se enfrentan muchas situaciones en los diversos sectores, ¿no? Pero principalmente, ¿qué retos enfrenta este modelo educativo basado en competencias en nuestro estado y en nuestro país? ¿A quién le gustaría responder a este cuestionamiento? Gina. Adriana. Sí, sí, claro. Micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Ok, gracias, Adriana. Sí, como bien comentabas, la lectura de García Retana precisamente nos habla de este modelo educativo basado en competencias que en la actualidad muchas instituciones educativas lo han implementado, ¿no? Se analiza la importancia y la necesidad, y de hecho también hay cuestiones que se miden a nivel laboral a través de este famoso modelo por competencia. La pregunta que hacías es, bueno, ¿qué retos son los que nos trae este modelo? El autor define dos, brevemente, que es por un lado esta parte de la ciencia, que la ciencia es algo duro, ¿no? Se puede dividir entre ciencias duras y blandas.
De hecho, las ciencias sociales se consideran ciencias blandas y bueno, siempre ha existido ese debate, bueno, ¿qué tan blando puede ser? Pero bueno, ese es un paradigma. Y el otro que se basa más en la razón es que la figura docente pues es el que es el dueño del conocimiento. Y lamentablemente muchos docentes todavía creemos eso, creemos que debemos de llegar al salón y nosotros somos los poseedores del conocimiento, ¿no? Entonces, aparte de estos retos que menciona García, pues también es la cuestión de la capacitación. Por ejemplo, en la universidad en la que estoy actualmente, cómo se ha luchado por el tema de competencias, ¿no? Nos cuesta todavía un poquito entenderlo, aplicarlo, evaluarlo, ¿no? Y a pesar de que ya hay currículas que tienen este modelo en los programas, ya existen programas basados en competencias, seguimos utilizando el método de conocimiento, de exámenes de conocimiento para resolverlo todo. Entonces, los retos que detecta el autor que comentas, Adriana, solo son 2, pero realmente son muchos más. Y tienen que ver con todos los temas que vamos a ver hoy, que es, una cosa es el modelo o el plan y la otra cosa es la práctica. La importancia de involucrar a los actores principales en la práctica e incorporación de los programas y modelos educativos en la escuela como tal. Hasta ahí mi aportación. Gracias. Gina. Sí, de acuerdo con algunas cuestiones que está planteando Gladys, sin embargo, considero que, bueno, este es un modelo más, sí, de los muchos modelos educativos que se han querido implementar en distintos momentos, ¿no? Y que finalmente, pues, son modelos que surgen de políticas educativas internacionales. No son modelos diseñados, ¿no?, específica y expresamente para un sistema educativo nacional, ni tampoco para el contexto en el que estamos. Entonces, yo creo que lo dificultoso de aterrizar estos modelos es que son diseñados desde organismos internacionales, finalmente, porque hay evaluaciones, ¿no?, a nivel internacional, lo hemos visto, y en función de ello a veces se definen o se deciden ciertas medidas, ciertas directrices que se pretenden implementar, pues, en distintos países, ¿no? Entonces es muy difícil porque los contextos pues son distintos, ¿no? Los contextos socioeconómicos, culturales, políticos son distintos. Entonces, esa falta de contextualización de un modelo en su aterrizaje yo creo que lo dificulta bastante. Sin embargo, plantea varias cuestiones interesantes, entre ellas los retos, como ya se planteaba, que es la trascendencia de un tipo de pensamiento, ¿no? Pensamiento occidental, del que nosotros en parte somos herederos, porque en realidad, pues, el pensamiento que nosotros tenemos no es totalmente occidental, ¿sí? Debido a nuestra matriz cultural, no es totalmente occidental, permean otros aspectos. Sin embargo, pues sí también de alguna forma heredamos ciertas formas de pensar, entre ellas del occidental, el uso o la prevalencia de la razón, ¿no?, de la lógica, de la razón. Y también esta parte me parece interesante en cuanto a la postura del profesor. Siempre en los modelos educativos la posición del profesor es fundamental, ¿no?, es protagónica y finalmente recaen múltiples responsabilidades que no son únicamente responsabilidad del profesor. También las instituciones educativas donde se implementan estos modelos de estudios, las universidades, por ejemplo, pues son finalmente responsables de esta implementación. Más adelante, no me quiero adelantar, en cuanto a qué tanto, no solo en las universidades, sino también en otros niveles educativos, qué tanto estas instituciones educativas se responsabilizan de esa implementación, ¿no? Entonces yo creo que son una multiplicidad de retos, no solo los que señalan la lectura, no solo los que señalan este autor. Yo creo que
hay otros retos implícitos ahí, y que, bueno, nosotros tenemos que vivir en las aulas, ¿sí? Ahí donde finalmente, ¿no? Aterrizan y dicen, pues desarrolla esto, desarrolla el otro, desarrolla estas habilidades que a veces ni los mismos profesores tienen desarrolladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de tecnologías, ¿no? Muchas veces no las tenemos desarrolladas. Ahorita, por ejemplo, lo apareja a la cuestión transdisciplinar y finalmente muchos profesores tampoco están preparados en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que va más allá, ¿no? Va más allá de lo que está planteando el autor. Pero bueno, sí da luz en cuanto a qué es lo que está pasando, ¿no? Con esta implementación de los modelos del modelo por competencias. Sería mi aportación. Gracias. Sí, mencionan algo muy importante precisamente con esta contextualización, ¿no? Muchas veces estos modelos simplemente son adaptados de alguna u otra manera y vienen precisamente de estas políticas y políticas internacionales, y muchas veces en las instituciones no, como bien decías, Gina, no se ve si realmente los maestros tienen, que es un tema también que está relacionado con lo que vamos a ver más adelante, si realmente existe de alguna u otra manera relación o esa de alguna alineación entre lo que realmente sabe el maestro y lo que va a impartir, ¿no? Entonces, bien comentabas esta cuestión de muchas veces se le exige a los estudiantes o piensa o se considera que el estudiante debe tener ciertas habilidades, pero incluso muchas veces ni siquiera las tiene el docente, ¿no? Entonces, creo que si bien poco a poco vamos cambiando o se van cambiando algunos modelos educativos, a veces ni siquiera se ha terminado de procesar uno y ya vienen otros modelos, ¿no? Y eso de alguna u otra manera impacta, ¿no? De alguna u otra manera en los estudiantes sobre todo y también en el docente, ¿no? Porque muchas veces el estudiante ni siquiera termina este proceso de este modelo y ya muchas veces ya vienen otros modelos a reemplazar el que se estaba ejecutando, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, y creo que ya en parte también la comentaron, es ¿por qué es importante o por qué plantea importante García Renata, por ejemplo, un desarrollo curricular por competencias? ¿Por qué él considera esto relevante? ¿Por qué de alguna u otra manera hace hincapié en que sería o es relevante, por ejemplo, que el estudiante tenga de alguna u otra manera este desarrollo curricular bajo este modelo educativo? Gina o Gladys, la que quiera de alguna u otra manera profundizar en esto. Sí, yo creo que su importancia sí es real. Yo decía, no descarto, ¿no?, del todo la implementación de este modelo. Y ya tiene, como lo señalaba Gladys, ya tiene varios años, sí, que estamos en ese esfuerzo, en esa sintonía o en ese intento, ¿no?, de aterrizaje de este modelo que pretende más que nada pues preparar, detonar ciertas habilidades, proporcionarle al estudiante, sí, en este caso, educación superior, algunas herramientas, entre comillas, también pudiera ser elementos, sí, igual teóricos conceptuales, bagaje teórico conceptual, conocimientos, o sea, contenidos. Sin embargo, también está requiriendo una serie de habilidades como es la de, por ejemplo, resolución de problemas, ¿sí? Que sea capaz de resolver problemas, ¿sí?, a nivel social y a nivel individual. Eso me parece a mí fundamental, ¿sí? Porque ya no estamos pensando en una formación netamente a nivel de contenidos, sino también a nivel de instrumentación de esos contenidos, ¿no? O sea, ¿cómo utilizas ese conocimiento? ¿Cómo lo aterrizas? O sea, porque finalmente a veces hemos visto alumnos que manejan muy bien el contenido,
Sin embargo, a la hora de utilizar esos contenidos para resolver un problema o para implementarlos ya en un proyecto de índole social o de resolución de problemáticas sociales o de problemáticas educativas, o en el campo, vamos a suponer, de la política, o inclusive a nivel personal, ¿no? O sea, no pueden hacerlo, ¿sí? No tienen desarrollada esta capacidad. Entonces, en eso yo sí creo que sí es fundamental. Es uno, consideraría yo, una de los aportes, ¿sí?, de este modelo, hacer hincapié en ello. La otra parte es el desarrollo de ciertas habilidades de pensamiento. Y como vemos, va aparejada a un nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Entonces, de la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí justamente es que rompe con una forma de visualizar la realidad, tu entorno, tu propia vida, ¿sí? La propia concepción de las cosas, de autopercepción también. Entonces, sí está promoviendo otro tipo de habilidades. Pero fíjate que esta parte como que no se fundamenta mucho, ¿no? Y como ya lo señalaba también Gladys, la capacitación para los profesores en ese sentido es limitada, ¿sí? O algunos tardamos a lo mejor en entrarle porque inclusive no sabemos bien de qué se trata. Solo nos dicen, ay, es un nuevo modelo educativo, ahora viene el modelo por competencias y uno piensa, otro modelo, ¿no? Entonces, la manera en la que esto también se promueve pudiera ser un tanto inadecuada, ¿no?, en las instituciones que lo implementan, porque, por ejemplo, no se enfatiza este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad se está tratando de desarrollar nuevas formas de pensar, nuevas formas de concebir, ¿sí?, las cosas y la vida misma, ¿no? Entonces, ¿qué significaría eso? Si estamos nosotros tratando de promover nuevas formas de pensamiento, ¿sí?, de concepción del conocimiento y nuevas formas de hacer también, porque implica un aprender a hacer, ¿no?, un aprender a aprender, ¿no?, un aprender a hacer. Entonces, todo eso tiene un trasfondo filosófico importante e interesante. Sin embargo, nos los presentan más como una cuestión más de implementación técnica de las cosas, ¿no? Más instrumental. Entonces, cuando presentas algo así, es poco atractivo en algún momento, ¿no? Y por ende, el interés que pudiera tener alguien en desarrollar igual nuevas habilidades, prepararse para ello, pudiera ser inclusive nulo, ¿no? Y bueno, me metería más cosas, ¿no?, de promoción o de motivación, ¿no?, para ello. Sin embargo, considero que sí tiene cosas interesantes, ¿no? Pero que pues también tanto los profesores como las instituciones, como los padres de familia, como los alumnos y como la sociedad misma, sí necesitaríamos estar vinculados y en una misma sintonía de promover este tipo de cosas. La calificación aquí es otro aspecto que permea, aunque dice que la calificación ya no es cuantitativa, sino es como más sumativa, o en términos cualitativos, una acumulación acumulativa, en realidad no está sucediendo eso, ¿no? Muchas veces esa calificación se sigue fundamentando en conocimientos. Entonces hay una serie de contradicciones a la hora de su operatividad, sí, que habría que analizar y habría que tratar de mejorar. En el caso de los profesores, bueno, nos corresponde una parte, ¿no? El tratar de realmente responder a esas habilidades. Los alumnos vienen muy imbuidos de ciertas formas, de ciertas maneras, por ejemplo, la autoridad del profesor en el aula. O sea, ellos vienen de un bachillerato a la universidad y vienen con esa idea, con esa sintonía. Entonces, cambiarles esa parte, romper esa parte, si esa inercia en ese sentido es complejo, no complicado, es complejo. Sin embargo, bueno, yo creo que pues se hace el intento a las personas, pero de alguna forma comprendes estas dinámicas, tratas de promover, ¿no?
otras formas, pero sin embargo, pues sí lo considero, creo que sería algo como que muy a largo plazo, y no sé si cuando ya se esté tratando de aterrizar esto, ya esté mucho más aterrizado, pues tendríamos que ver la gestión de un nuevo modelo, ¿no? Finalmente. Pero bueno, esa es parte, yo creo, de los procesos, ¿no? También educativos, y a cómo se plantea en la asignatura o en el seminario, que finalmente son procesos socioeducativos emergentes. Estamos en una cuestión de emergencia, yo creo, constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como lo hemos visto a través de la teoría de sistemas, pues está finalmente autogestionando el cambio, se está autorreproduciendo, ¿no? Y está en una constante autorreflexividad, ¿no? El proceso mismo. Entonces yo creo que tiene lógica, ¿no? O sea, tiene esa lógica del pensamiento complejo, ¿no? Del paradigma de la transdisciplinaridad, del enfoque sistémico. Entonces estamos en esa sintonía. Ese sería mi comentario. Gracias, Gina. Bueno, abordas puntos importantes, por ejemplo, que si bien aborda precisamente el autor, y es precisamente cuando hablábamos de este proceso de que muchas veces estos modelos educativos son precisamente, buscan adaptarse, no se adaptan en su totalidad, ¿no? Y en este aspecto está en México, por ejemplo, el ejemplo más claro son precisamente que no se deja de medir el conocimiento precisamente por las calificaciones, aun cuando se dice que no son importantes precisamente las calificaciones, sino precisamente las habilidades o las competencias que desarrolle el estudiante. No se deja de evaluarnos, por ejemplo, con los números, no es el promedio, ¿no? Propio del estudiante, y eso de alguna u otra manera, el estudiante siempre va a estar enfocado en sacar precisamente esas buenas calificaciones, y vemos, por ejemplo, en algunas instituciones que si bien trabajan con este modelo por competencias, también no dejan de aplicar evaluaciones, y el tipo de evaluaciones que de alguna u otra manera al final miden ese conocimiento teórico que muchas veces tiene el estudiante, y no tanto estas competencias o habilidades, ¿no? Entonces, son muchos aspectos, no, como bien dices, este modelo tiene muchas cosas importantes y relevantes que de alguna u otra manera nos lleva a visualizar al estudiante o a desarrollar habilidades en el estudiante precisamente que tengan que ver con el exterior, con el hecho de estar fuera del aula, y habilidades que de alguna u otra manera le van a servir cuando egresen, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. Sin embargo, hay ciertos elementos también que muchas veces se han criticado, y a lo mejor valdría la pena seguirse debatiendo, ¿no? Y bueno, vamos con dos últimas preguntas, que son: ¿cuál debería ser el perfil de egreso del modelo educativo basado en competencias? ¿Y cuál es la importancia de la transdisciplinariedad en este modelo educativo? Entonces, no sé si Gladys o Gina quisiera abundar en alguna de estas dos preguntas. Pues el perfil de egreso ya la SEP lo definía, ¿no? En el 2009 ya lo definía. De hecho, por ejemplo, también la norma Conocer, pues son estándares de competencia, que en teoría, y un poquito aunada a la pregunta anterior, pues debería ya, si se va a implementar un modelo por competencias, pues deberíamos de trabajar modelo de competencias tanto a nivel educación superior como también a nivel laboral. En México, en la experiencia que yo tengo en recursos humanos, estamos igual que en las universidades con respecto a eso. Es decir, sí hay empresas que piden estándares de competencia para que tú puedas trabajar con ellos. De hecho, ciertos contratos con ciertas empresas nacionales te exigen que tú tengas esas competencias, y esos estándares tienen un costo. Pero no es nada más que demostrar que tú sabes hacer algo, simple y sencillamente.
este perfil, pues es, como ya comentábamos hace rato, ¿no? Pues realmente debe ser una persona que sea un profesionista, ¿no? Al final de todo, porque al final, aparte de los conocimientos propios que tiene cada carrera, ¿no? Hay ciertos conocimientos transversales o genéricos como aprendizaje permanente, por ejemplo, manejo de información, trabajo en equipo, que son cosas que debería cualquier profesionista saber hacer. Lamentablemente encontramos gente muy capacitada, que sabe muy bien de su área, pero por ejemplo que es muy egoísta, ¿no? Que solo piensan en ellos y no comparten y no trabajan en equipo. Y yo creo que aquí todos coincidimos en todos los niveles que nos manejamos, tanto educativo, en salud, en todos los niveles, ¿no? Entonces este perfil de egreso tiene que ser comprobable y tiene también que ser perfectible. Si nosotros analizamos año con año las competencias que piden las empresas, cada año cambia y son radicalmente diferentes, no son las mismas. Entonces también yo considero que el modelo de competencia debe de migrar incluso a que sea totalmente flexible y que año con año se vuelva a diseñar, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí un programa puede durarte 4 años y en 4 años, mientras vuelves a reacreditar tu carrera, ya pasaron muchas cosas, ¿sí? Y ya podemos quedar obsoletos a nivel de conocimiento y a nivel de competencias. Entonces, yo creo que más que perfil de egreso por licenciatura, debe ser un perfil de egreso transdisciplinar donde el estudiante sepa y pueda manejar todo este tipo de competencias profesionales que le van a ayudar en su desarrollo de carrera y en su desarrollo personal. Gracias, Gladys. Gina. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con lo que está planteando Gladys, sin embargo, el autor sí recupera 5 competencias que constituyen lo que sería el perfil de egreso. Y bueno, esto está planteado desde la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces sí menciona específicamente 5 competencias que tienen que ver con la educación para la vida, y eso también tiene que ver con políticas internacionales, sí, educación internacionales y acuerdos que se hicieron en algún momento allá por creo que 1997, algo así, en los 90s, y en los que México pues ha participado, ¿no? Entonces son justamente 5, que una es para el aprendizaje permanente, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos ser capaces de estar aprendiendo todo el tiempo, y tiene que ver con el aprender a aprender, ¿no? La otra es el manejo de la información. Bueno, este es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los contenidos, ¿sí? Y cómo nosotros utilizamos esos contenidos. ¿Qué hacemos con ellos? Lo analizamos, los interpretamos, los aterrizamos en algo o simplemente los memorizamos, ¿sí? No quiero decir con esto que la memorización no sea importante. La memorización sigue siendo una habilidad cognitiva que ha estado desdeñada últimamente y ha sido muy sojuzgada, despreciada en áreas del análisis y la interpretación. Pero ¿quién dice que la memorización no sigue siendo importante? O sea, la memorización sigue siendo importante. Y bueno, nuevos modelos o hallazgos ahora lo prueban, ¿no? Y contradicen esta parte de que únicamente es la cuestión de la interpretación, o sea, cómo interpretas la información. Yo creo que también tiene que ver con el uso de metodologías de la investigación inclusive, porque bueno, desde educación básica se está promoviendo que los chavos aprendan a investigar, ¿sí? Que manejen ciertas herramientas que tienen que ver con la investigación. Que tiene que ver con el análisis, con la interpretación, con cuestiones metódicas, ¿sí? Con el uso de métodos. Y cosa que pues igual, vuelvo a decir lo mismo, no es que yo ataque a los profesores, es que no es únicamente responsabilidad de los profesores, sino también de las instituciones que operan finalmente los programas. Pero esta parte es lo que se está promoviendo actualmente, ¿no?
No me detuve en la cuestión del aprendizaje porque también tiene que ver con formas de aprender, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Lo otro es el manejo de las situaciones. Algunos a lo mejor somos muy buenos para el manejo de la información, pero para el manejo de las situaciones no. O sea, no sabemos manejar situaciones. ¿Y qué es manejar una situación? Bueno, es cómo te mueves ante determinadas circunstancias que pudieran ser problemáticas y que a veces no sabes cómo enfrentarlas, ¿no? Entonces, esta competencia es importante y es educación para la vida, por eso dice educación para la vida. Y competencias para la convivencia, pues lo mismo, ¿no? Algunas veces no sabemos cómo convivir con los demás, no tenemos desarrolladas esas habilidades, ¿sí? Algunos las tienen muy desarrolladas y saben convivir muy bien, a lo mejor no saben manejar información o no tienen esa habilidad. Entonces se trata de que estas competencias se conjuguen en el sujeto o en la persona y el desarrollo sea más integral. Se supone, en teoría, eso es lo que debería de suceder, ¿sí? Sin embargo, sabemos que no es así, o sea, en el papel, en la teoría se ve muy bonito, pero ya a la hora de hacerlo realmente, sí, se le deja la responsabilidad al profesor en el aula, imagínate, ¿no? Cuando la vida no sucede únicamente en el aula, o sea, la vida en el aula es una parte de lo que el ser humano o el sujeto vive. Duerme 8 horas, ¿sí? Digo, se espera que duerma 8 horas, a veces duerme 7, 6, 5, 4, ¿no? Si no hay una descomposición emocional y psicológica en la que cae en insomnio, ¿no? Depresión y duerme más horas y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero no está únicamente en la escuela, ¿sí? Entonces, esa parte es discutible también, ¿no? Y la competencia para la vida en sociedad, ¿no? O sea, el ciudadano, se espera que se forme como ciudadano, ¿no? Los valores, la ética, o sea, cómo se conduce, qué es lo que lo orienta, ¿no? Finalmente, para ser parte de una sociedad. ¿Comprende dónde está parado socialmente? ¿Comprende los procesos políticos, económicos en los que está inmerso? Claro que muchas veces no, a veces ni el profesor sabe dónde está parado. Sí, bueno, a veces ni los que dirigen ni los directivos saben cómo está la complejidad, sí, social, económica y política. Entonces, bueno, no quiero decir que ni los secretarios de educación, porque eso ya sería demasiado atrevimiento, ¿no? O sea, no, se espera que un secretario de educación sí sepa esas cosas, ¿no? Está preparado, está formado para ello, sí, debe tener un bagaje en todos esos aspectos. Entonces, imagínate, esto es bastante complejo, ¿no? Entonces, yo creo que estas son como que lo que dicen las políticas educativas nacionales, ¿no? Desde la Secretaría de Educación Pública, esto fue plasmado. Sí, ahora, ¿cómo lo llevamos realmente a la práctica? Este texto, bueno, no sé, es un poquito ya anterior, a lo mejor ahorita ya cambiaron, porque estoy diciendo desde el 2009, sin embargo, creo que sigue permeando muchos de los documentos que pudiéramos leer actualmente, ¿no? A lo mejor ya cambió algunas cosas, como dice Gladys, ¿no? Porque van sucediendo, pero a veces parece que cambia, la realidad va cambiando, van sucediendo muchísimas cosas a una velocidad ahorita acelerada por toda la cuestión de informacional, ¿no? Pero en los documentos también cambia, pero realmente no estamos preparados para ello. Eso sería mi aporte en este punto. Muchas gracias a las dos, muy, muy importante sus aportaciones. Y sí es importante, por ejemplo, los puntos que abordan, ¿no? La relación precisamente de este perfil de egreso de este modelo educativo basado en competencias y la realidad, ¿no? Que muchas veces, ya Gina hacía mención de cada uno de ellos, muchas veces realmente no se desarrollan, ¿no? Y es porque hablaba ya en un inicio también Gladys, en ocasiones ni siquiera el maestro está capacitado como para poderle brindar al estudiante todo este proceso, ¿no? Porque si bien este modelo requiere una preparación y para que el docente pueda de alguna u otra manera orientar al estudiante basándose en este modelo,
pues el docente debe de tener ciertas competencias y habilidades. Y muchas veces, ya planteaba Gina, si tienes unas, no tienes otras, y es precisamente ahí donde requieres esa preparación para poderle brindar al estudiante todos los elementos necesarios para que pueda egresar precisamente con este modelo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones a las que muchas veces nos enfrentamos en el proceso de aplicación de estos modelos y que, bueno, ya ahorita hemos analizado algunos, pero creo que a mayor profundidad habría a lo mejor que retomar ciertos elementos, ¿no? Que son importantes y relevantes precisamente en el sentido del propio estudiante y del docente. Y bueno, vamos a avanzar en nuestro segundo tema que tiene que ver precisamente con escuelas, maestros y cambio curricular, si realmente es un acto equilibrado, ¿no? Este tema este artículo, perdón, es de Mark Bradley y sus áreas de interés son políticas sociales y públicas, es investigador de la Universidad de Stirling, Escocia, y este artículo se publicó en julio de 2010. Y bueno, en este artículo, por ejemplo, él realiza un estudio de caso precisamente de escuelas secundarias en Escocia, en donde analiza precisamente esa brecha entre la política y esta práctica educativa que ya estamos hablando, ¿no? Y sin duda, en la educación constantemente nos enfrentamos a realidades y cambios, ¿no? Cambios como en modelos educativos, las nuevas políticas que van surgiendo y demás. Y muchas veces nos preguntamos, y los propios docentes nos cuestionamos a veces, que si realmente estamos preparados para enfrentar estos nuevos retos a los que muchas veces nos tenemos que de alguna u otra manera adaptar, ¿no? Porque son políticas que vienen y de alguna u otra manera la institución te dice, están estas nuevas políticas y bueno, tienes que entrarle, ¿no? Pero muchas veces en los pasillos o en reuniones decimos, bueno, a veces no estamos preparados o a veces necesitamos cierta capacitación o necesitamos ciertos elementos para poder entonces de alguna u otra manera a realizar este proceso y echar a andar estas nuevas políticas. Entonces, este autor se cuestiona precisamente esto, si hay una relación o hay realmente un equilibrio entre las escuelas, los maestros y precisamente estos cambios curriculares a los que constantemente los maestros pues nos sometemos, ¿no? Entonces, como parte de ello, por ejemplo, surge esta pregunta: ¿las instituciones educativas tienen elementos para responder a las nuevas políticas curriculares que van surgiendo a lo largo de su proceso? ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Okay. Claro, híjole, es que es una pregunta bastante interesante porque si realmente las instituciones tienen los elementos o no. Hemos ya visto varios temas y hemos leído varios artículos al respecto. Ya a lo largo de tanto de esta materia como de otras materias hemos coincidido. De hecho, las lecturas de este libro de Hagiseteroy que hemos estado leyendo es eso una y otra vez, ¿no? En el caso de Europa. Y yo creo que la experiencia en común, tanto para resumir a estos autores que vimos esta semana como a estos otros autores, es todas tienen los elementos, pero sin embargo tienen que considerar la parte de involucramiento de todos los actores. Porque el común denominador es que la política fracasa o los cambios curriculares fracasan porque no hay involucramiento y al maestro solamente se le ve como un ejecutor. Mismo caso que hablamos hace rato de modelo de competencias, ¿no? Pues lo tienes que hacer porque así debe ser. Sin embargo, se capacita, pero hay resistencia. De hecho, hay muchos maestros que están en resistencia con el modelo, ¿no? Entonces, no se trabaja, no se sensibiliza, no se comunica.
Y también hemos visto a lo largo de la materia que es un proceso circular, ¿sí? Es decir, vienen las políticas, se implementan, generan cambios y generan reacciones. Y estas reacciones van a modificar las políticas posteriores. Entonces, yo creo que sí es importante siempre y cuando se involucre a todos los actores. Bueno, a los alumnos a veces ni se les menciona. Y en una lectura que tuvimos, creo que la unidad 2, hablaba precisamente de los alumnos con respecto a todos estos cambios, ¿no? Entonces, sí, los que se hacen políticas vienen de organismos internacionales o estrategias nacionales, y también vimos un caso de Turquía, no sé si recuerdan, donde fue fallida la implementación. Sí. Entonces, pues es esa cuestión, hay que hacer involucramiento, comunicación y sensibilización de los actores sociales, que al final son los que realmente ejecutan, ¿no? Y que depende de ellos el éxito de todo lo que se implemente. Gracias, Gladys. Sí, este es un elemento importante. Precisamente el autor hace mucho hincapié precisamente en esta interacción, ¿no? que debe existir entre todos los actores sociales, como bien comentabas, ¿no? Debe existir un involucramiento entre todos estos actores sociales precisamente para responder a esas nuevas políticas. Hace rato, por ejemplo, comentaba en que aún existen maestros que evalúan y con un examen al final del semestre, por ejemplo, todo el conocimiento del estudiante, y dejan por un lado esta cuestión de las competencias que también deben ser evaluadas. Y en ocasiones son maestros que se resisten o que no muchas veces aceptan estos cambios, ¿no? O estas nuevas políticas que van surgiendo. Entonces, ya creo, en una clase también se abordaba esto, ¿no? La importancia de que de alguna u otra manera todos los actores o todos los miembros de la organización educativa, por ejemplo, trabajen sobre un mismo objetivo, ¿no? Precisamente de alguna u otra manera en beneficio del estudiante, y muchas veces nos encontramos con contrariedades, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy importante. Gina, no sé si deseas abordar algo en este sentido. Sí, yo creo que es un estudio empírico, o sea, es un producto de una investigación. Sí. Lo que se está planteando en este texto aborda 2 escuelas, ¿sí? En diferentes contextos, y justamente trata de estudiar la capacidad de agencia de los profesores y directivos, trata de ver las estructuras sociales, cómo están permeando, ¿sí? Esta capacidad de agencia, si están sosteniendo, coadyuvando, ¿sí? Porque, por ejemplo, como profesores podemos a lo mejor o resistir o ser promotores de cambio o agentes de cambio. Sin embargo, ¿qué tanto las instituciones como estructuras sociales o sea, sostienen esta capacidad de agencia, o la limitan o la restringen, ¿no? Puede ser que alguien sí esté tratando de meterse a esa sintonía y que finalmente la institución, o sea, en discurso, sí, diga que sí, es que sí lo estamos tratando de hacer, de implementar, pero los apoyos, los presupuestos, sí, la tecnología, o sea, todo lo que se requiere realmente para promover ciertos cambios curriculares, no es tan fácil. A veces no existen las condiciones adecuadas, contextuales, culturales, porque ese es otro aspecto que aborda, que es la parte cultural, no están siendo adecuadas para gestionar este cambio. Entonces yo creo que me parece a mí que muchas veces las instituciones educativas, al menos en México,
y me atrevo a decir que localmente, digo, tratando de traer este ejemplo, este estudio, a nuestro contexto, no están preparadas. Esa sería mi respuesta. Si no están preparadas del todo, ¿sí? Para la implementación de ciertos cambios curriculares. O sea, para la implementación de nuevas políticas educativas. Justamente de mi trabajo de tesis son los cuestionamientos de fondo. A lo mejor voy a hacer un trabajo de corte empírico, pero está cuestionando esa parte, ¿sí? O sea, porque hay ciertos programas de estudio o planes de estudio que se implementan de manera forzada. Sí, no quiero decir con esto que no están atendiendo a una necesidad del contexto, del entorno, ¿sí? A lo mejor son necesarios esos cambios curriculares, pero en el sentido que tú estás haciendo la pregunta aquí, si las instituciones educativas pueden responder a nuevas políticas educativas, o sea, muchas veces no. Se hace, ¿sí? Y se trata de hacer. Incluso a veces los profesores entramos a esa sintonía, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos la manera en la que se hace, puede ser una manera a veces bastante inadecuada, lo cual lleva a resultados ineficientes, ¿sí? Entonces, sí es algo importante, considero yo, lo que está planteando el autor a través de un estudio que hace, una investigación, ¿sí? A lo mejor en otro contexto, pero que nos pega, ¿no? Nos da luz para los análisis que pudiéramos nosotros hacer. Esa sería mi aportación. Gracias, Gina. Sí, muchas veces nos encontramos precisamente con algunas barreras, obstáculos para poder desarrollar como docentes precisamente estas políticas curriculares, y generalmente nos vamos a encontrar con una frase constante en que no hay recursos, cuando a veces para poder desarrollar algunas de estas, a lo mejor, políticas, se requieren de algunos permisos o de algunos aspectos importantes, ¿no? Que el docente considera importante y que muchas veces nos encontramos con, o son trámites, son procesos que a veces son un poco tediosos, u otro aspecto también es la cuestión de recursos, ¿no? Entonces, muchas veces, precisamente por eso, esas instituciones educativas se encuentran con muchos, de alguna u otra manera, obstáculos para responder a esas políticas, aun cuando, bien decías, existan a lo mejor docentes que deseen desarrollar estas políticas, o que exista precisamente esa buena interacción entre los docentes, pero la parte estructural propiamente de la institución lo impide, ¿no? Y bueno, otra pregunta que nos planteamos es, ¿los docentes están preparados para hacer frente a estas políticas curriculares? Y ya de una vez les estoy planteando la segunda, que es, ¿qué tan importante es la interacción social en los procesos de construcción curricular y cambio educativo? Pueden responder alguna de las dos si quieren, o las dos. Yo creo que están preparados en parte, ¿sí? Porque en tanto el docente está en ese ejercicio permanente de cambios curriculares, sí, que se vienen, y muchas veces incluso los estamos detectando, ¿sí? Entonces, en ese aspecto a lo mejor pudiéramos decir que están preparados. Sin embargo, a veces hay elementos que requieren estos cambios curriculares y en esos aspectos no lo están, ¿sí? Entonces, no es una cuestión como de sí, no, sino yo creo que es una cuestión ambivalente. Hay aspectos que ya están desarrollados por no quiero decir naturaleza, sino por las características mismas del trabajo que tenemos, ¿sí? Pero hay otras que vienen, que son incluso descontextualizadas. Entonces tienes que buscar la forma, el profesor tiene que buscar la forma, tiene que tener un proceso creativo muchas veces, ¿sí? De pensamiento creativo, ¿sí? Para ver cómo
logra adecuar, ¿sí?, estos cambios curriculares. Me atrevo a decir algo también, que a veces el mismo trabajo te está indicando que ya deberían de haber ciertos cambios, ¿sí? Y a veces coinciden que vienen esos cambios curriculares y dices, bueno, esto ya lo estaba viendo yo desde cuándo, ¿no? Incluso a veces el profesor ya está implementando ciertas cosas. Si es un profesor informado, sí, que se mete y que le gusta implementar estrategias y crear y fomentar en los alumnos ciertas cosas que a veces todavía no están plasmadas en el currículum, pero ya lo está haciendo. Hay profesores así, ¿sí? Entonces algunos pudiéramos decir que sí también, una parte. Otros no, otros solo se van con lo que plantea el programa, son rígidos, no solo cumplen con su trabajo, lo que les toca, y es todo, ¿no? Ese tipo de profesor realmente muchas veces es reacio al cambio, no tiene un pensamiento creativo, es tradicional, y no quiero decir con ello que su trabajo no tenga buenos resultados, ¿eh? A veces estos profesores también tienen buenos resultados, ¿sí? Entonces, a algunos alumnos a lo mejor se les va a dificultar más aprender con ese profesor, pero algunos no. Algunos van a estar en sintonía con ese profesor, incluso te van a decir, es un gran maestro, ¿sí? En esa sintonía, y otros van a decir, no, yo no le entiendo nada, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con las características de los alumnos, ¿sí? Aquí ya se mezcla con esa cuestión de las interacciones sociales, ¿no? O sea, ese proceso dinámico, ¿sí?, de aprendizaje. Bueno, se habla de que el modelo de competencia está centrado en los alumnos, sin embargo, el profesor sigue teniendo, aunque se ha querido que la figura del profesor sea menos protagónica, sigue siendo coadyuvante, ¿sí?, de este proceso. Sí, sigue siendo una figura importante dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos, porque está ahí, sí, de alguna forma. No vamos a pensarlo como un profesor vigilante, que sí los hay, ¿no? Pero sí hay un acompañamiento, ¿sí? Debe haber un acompañamiento. Si no, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es el sentido de? O sea, estamos observando, y sigo en la sintonía esta de la teoría de sistemas, del pensamiento sistémico también. Está siendo un observador, ¿sí? Está siendo un observador del proceso y está siendo también un participante de ese proceso. Sí, entonces es interesante, ¿no? Si nos metemos ya a profundizar en estos aspectos, me parece a mí que no podemos dar una respuesta definitiva, ¿no? Decir sí, decir no. Y aquí entra la cuestión del principio de incertidumbre. O sea, no podemos nosotros aseverar aquí, contundentemente, ¿están preparados los profesores? No. ¿Están preparados? Sí. No, en algunas cosas lo están, en otras no. Algunos lo están, otros no, ¿sí? Entonces, yo creo que entramos a una cuestión de conjugación, ¿no? Ese sería mi aporte en este aspecto. Gracias, Jenna. Bueno, yo agregaría nada más, es correcto, no podemos decir o generalizar quiénes van a estar preparados y no. Va a depender, por ejemplo, la cantidad de cambios que esos maestros han vivido, cómo lo han vivido también, qué tanto apoyo social han tenido en esos cambios, porque los cambios son buenos, pero también hay que ver la historia. Y me gustaría contestar esta pregunta con la siguiente pregunta, con la pregunta de interacción, porque justo Priestley decía, el análisis debe de ir en forma cultural, individual y de estructura social. Entonces, hay un elemento cultural que también en diferentes localidades de México, no nos vayamos fuera del mundo, el cambio es adoptado de cierta u otra forma, ¿no? El mismo cambio no puede ejecutarse igual en Tabasco que en Oaxaca, que en Ciudad de México, ¿no?
Y también está la parte individual, el maestro más fresco, más nuevo, más ingenuo, ¿no? O el maestro curtido de 10 años de experiencia, ¿sí? O de 20 o a punto de jubilarse también. Y entonces aquí contesto esta pregunta, ¿no? El autor comentaba que precisamente las interacciones sociales van a acompañar las transiciones de esta política durante el que cae la política y en el momento que ésta se pone en práctica. Y estas tres dimensiones de análisis que comenté hace un momento generan pautas de importancia que se van a generar o transformar en la construcción de la realidad de estas políticas, ¿no? Lo comentaban los autores que comenté hace rato también previamente. Hay un proceso circular de interacción, pero lo que sí estoy de acuerdo completamente es que los procesos de cambio educativo son procesos de interacción social, ¿sí? Y que también depende mucho en dónde se está ejecutando este cambio. Y yo le agregaría un punto a Presley, que sería qué tanta cantidad de apoyo reciben estos maestros, porque es un punto importante en lecturas anteriores. Si hay cambio, ¿no? A nivel estructural, macroestructural, pero a nivel infraestructural, ya en el aula no hay apoyo. Por ejemplo, le puedo regalar iPads a los niños para que integren las TICs, pero no hay ni luz en el salón o no hay ni Wi-Fi, el famoso Wi-Fi, ¿no? De las escuelas México Conectado, que quién sabe quién se conectaba porque no llegaba la señal. Entonces son cuestiones realmente que te dan a entender esta parte, ¿no? Una cosa es la política en papel, como bien dice el autor, y la otra, la política en la práctica. Hasta ahí mi comentario. Ok, gracias, Gladys. Sí, como bien comentas, yo igual en este proceso incluso le agregaba en esta parte de si existe un equilibrio entre el maestro, escuela y cambio curricular, creo que valdría la pena también considerar el equilibrio entre estas personas que se encargan de estas políticas curriculares efectivamente con los maestros de escuela y cambio curricular, porque muchas veces estas políticas, y ya lo hemos analizado, comentado en otras clases, por ejemplo, y en otras asignaturas, estas políticas precisamente las realizan de alguna u otra manera, surgen en base a otras necesidades también y no propiamente del contexto, ¿no? O bien son políticas que se realizan en otros países y que únicamente se buscan adaptar acá y que muchas veces no se tienen las condiciones y en ocasiones, por ejemplo, lo que buscan es adaptarlas o aplicarlas en su totalidad, no precisamente generar, analizarlas y determinar realmente qué se podría aplicar o no es viable aplicar precisamente en ciertos contextos o en ciertos países, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, creo que no solo debe de existir un equilibrio entre maestro, escuela y cambio curricular, sino también precisamente entre quienes diseñan esas políticas, porque muchas veces las necesidades de los docentes y de la escuela son muy diferentes a las que se pudieran estar planteando precisamente quienes de alguna u otra manera diseñan estas políticas. Entonces, una cosa es el papel, como bien decía Presley, y otra cosa es precisamente la práctica, y quien vive la práctica es precisamente el docente, y es el que de alguna u otra manera en ocasiones pues visualiza esa realidad a la que muchas veces quienes diseñan esas políticas son ajenos, ¿no? Y bueno, con esta parte vamos a concluir este tema y vamos a comenzar a debatir, por ejemplo, el tercer tema, que es nuevas realidades, la relación entre educación superior y empleo, que es también un tema relevante, es un tema importante y creo que se ha debatido mucho precisamente en este sentido, esta relación entre educación superior y empleo. Y bueno, este artículo es realizado por Lee Harvey,
sus áreas de interés es precisamente calidad educativa y él es miembro del Centro de Investigación sobre Calidad en la Universidad de Inglaterra en Birmingham, y la fecha de publicación de este artículo es del 2000. Y bueno, en este artículo él, por ejemplo, aborda esta relación entre precisamente educación superior y empleo, que es un tema muy interesante no solo hoy en día, sino que se ha debatido ya desde hace muchos años y que precisamente evalúa o hace un análisis sobre estos, de alguna u otra manera, atributos que necesitan los estudiantes o los egresados, ¿no? Cuando de alguna u otra manera ya se enfrentan al campo laboral. Cuando se encuentran, por ejemplo, en la institución de educación superior, muchas veces creen o creemos que nos estamos preparando precisamente para enfrentarnos a ese campo laboral, y muchas veces hay muchas críticas en ese sentido, en que, bueno, muchas empresas lo que solicitan es precisamente la experiencia de este egresado. Uno de los requisitos cuando vas a buscar empleo es precisamente lo primero es qué experiencia tienes, ¿no? En el área que te vas a desarrollar. Y es precisamente sobre esto también que habla este autor, y también plantea el aspecto de empoderar precisamente a los estudiantes en este sentido de que sean críticos y de alguna u otra manera reflexivos, que no es que considera que es un aspecto también importante en el ámbito laboral. Entonces, es un tema muy importante, es un tema al que seguramente también nosotras nos enfrentamos cuando egresamos de la institución de educación superior, y que, bueno, las experiencias muchas veces son diversas. Y bueno, a partir de ello, planteo esta pregunta: en esta nueva realidad, como la plantea el autor, ¿cuál debería ser la función de las instituciones de educación superior? Si quieres, comento. Sí, adelante. Ok, cuando vi nueva realidad, yo me imaginé la nueva realidad de COVID, pero la lectura no va por ahí. Esto es algo que yo creo que ya lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Para qué existen las instituciones de educación superior? Y hay varias respuestas al respecto. Y sin embargo, el artículo habla de la relación entre el mundo laboral y el mundo académico, o más bien las instituciones de educación. Yo creo que aquí más que la respuesta de nosotros como docentes, ¿sí? O de los mismos líderes de las instituciones que tienen sus objetivos, sus planes y metas, yo creo que también aquí deberíamos preguntarle a los alumnos ¿por qué estudian una carrera? Y yo creo que la mayoría, las expectativas que estos alumnos tienen, pues son generalmente es incorporarme al mundo laboral. Y lamentablemente existe todavía una brecha muy importante entre lo que el egresado sabe conociendo su perfil de egreso y lo que las empresas quieren, ¿no? Entonces, lo que ofrece la universidad es palpable. Hay un perfil de egreso, un perfil de ingreso, un programa, pero las expectativas que el alumno tiene y la realidad son muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que aquí, aunque sea o no la función de educación superior formar alumnos para el campo de empleo, sí se debe tener en cuenta esto para los perfiles de egreso. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Gladys. Gina. Sí, yo creo que la lectura está planteando que las universidades deberían preparar a los alumnos para dar empleo.
O sea, no lo plantea el autor propiamente, no. El autor hace una revisión, ¿sí? De distintos documentos, ¿sí? Donde las agencias internacionales o los organismos internacionales, los países, ¿sí? Los gobiernos de los países están de alguna forma exigiendo, ¿sí? Que la universidad prepare para el empleo, ¿sí? Para mejorar la economía. En la videoconferencia anterior nos metimos a esta sintonía de discutir esta parte, lo aterrizamos y bueno, al menos yo llegué a la conclusión de que no tendría por qué el sistema educativo, más bien lo discutíamos a nivel del sistema educativo, ¿sí? No tendría por qué ser el responsable de las condiciones económicas de la población, o sea, se le responsabiliza, o sea, si vas a tener un empleo, debes prepararte para el empleo, ve a la universidad porque a través de eso vas a conseguir un empleo. Eso no es real, ¿sí? O sea, a lo mejor los países, los gobiernos, los organismos internacionales, la gente misma espera que si sus hijos van a la universidad, los alumnos creen que si entran a la universidad es garantía de tener un empleo. Y se le está exigiendo a la universidad que lo haga, ¿sí? Pero lo real es que salen, van a salir, están saliendo y no encuentran empleo porque no los hay. Sí, porque el mercado laboral está saturado de profesionistas que inclusive están sobrecalificados para muchos de los empleos. O sea, es una grave contradicción. O sea, juegas con las expectativas de vida de las personas, ¿sí? Entonces, o sea, yo como gobierno pido que prepares a la gente porque eso va a incidir en la economía, pero la economía no está respondiendo ni siquiera para empleos de menor calificación que un profesionista. O sea, es como querer tener disponible una mano de obra, o sea, desde la teoría marxista sería eso, pero ya más sofisticado, ¿eh? Ya no es solo la mano de obra de fuerza, a nivel de fuerza de trabajo obrera, sino una mano de obra calificada, sí, con una preparación, a la cual no vas a poder darle ni los salarios, ¿sí? Ni las condiciones laborales que se requieren o que esperaría alguien que se preparó. Entonces, estamos hablando de una grave contradicción porque le vas a dar un empleo de un contrato en el que ni siquiera le vas a garantizar ciertas condiciones de vida, de seguridad social básicas, vivienda, o sea, salud, nada, no hay nada. O sea, y el sueldo tampoco responde, ¿sí? A la inversión que hizo para prepararse. Entonces, estamos hablando de contradicciones estructurales fuertes, ¿sí? Entonces, esto que se está planteando aquí, dice, tendría, o sea, en esa nueva realidad que estamos viviendo, esta es la realidad, ¿sí? Las grandes contradicciones a nivel macroestructural, ¿cuál debe ser la formación de la educación, de las instituciones de educación superior? Algunos dicen, prepáralos para pensar. Incluso hay universidades que están en esa sintonía, en esa filosofía. Prepáralos para que puedan, sí, ser capaces a lo mejor de adecuarse a las circunstancias, pero también de idear formas, sí, de pararse en esta nueva realidad, en estas graves contradicciones y sea capaz de sobrevivir ante ellas y de proponer alternativas, ¿sí? No solamente para una serie es que está muy bien. Y aparte están seleccionando, sí, los que están trabajando están seleccionando, lo dice más adelante en base a calificaciones. El primer filtro para seleccionar un personal es la calificación, el promedio de entrada. O sea, un alumno que no fue como que de altas calificaciones porque a lo mejor trabajaba para pagarse sus estudios,
sin embargo, a la hora de implementar esos conocimientos, sí tienes habilidad. Ese es otro asunto, ¿sí? Entonces, habría muchas cosas cuestionables, o sea, o esta lectura da pie, ¿sí? Para reflexionar más allá de la misma lectura, ¿sí? Porque, no sé, me quiero ir a la siguiente pregunta ya. O sea, adelante, Gina. Porque le dice, tiene que cumplir con las expectativas de los estudiantes. Ahorita decía Gladys, pregúntales por qué estudian una carrera. La mayoría te va a contestar que por un empleo, ¿sí? Son pocos los que llegan con una condición económica. Bueno, depende de las carreras, depende de la universidad, ¿sí? Porque algunos a lo mejor llegan a prepararse porque van a manejar la empresa familiar, ¿sí? Para potencializarla. O ya tienen una empresa, ¿sí? A lo mejor si estamos hablando de condiciones socioeconómicas bajas, entonces sí vas a tener alumnos que a lo mejor llegan a la universidad porque quieren conseguir un empleo. Otros no llegan a la universidad para conseguir un empleo, ¿sí? A lo mejor llegan porque van a generar empleos, ¿sí? Entonces, yo creo que independientemente de la condición socioeconómica, pero como estamos ya condicionados del estrato social, ¿sí? De acuerdo a la estratificación social, estamos condicionados de qué es lo que podemos aspirar, ¿sí? Entonces, pues sí, muchos van a llegar por un empleo, o sea, hacer una carrera por un empleo, con expectativas de un empleo. Y lo real es que la universidad no va a cumplir sus expectativas, ¿sí? Cuando están miren, los últimos semestres están preocupados y ansiosos porque qué van a hacer cuando salgan porque no van a encontrar un trabajo. Esa es la principal preocupación. Claro, estamos hablando de una universidad pública, estoy hablando específicamente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en ciertas carreras. Pero aún en carreras prestigiosas socialmente el día de hoy, como medicina, como derecho, como contaduría, etcétera, etcétera, y algunas otras más y de ingenierías, algunos de ellos tampoco van a encontrar empleo. Sí, esa es la realidad. Entonces es crítica pues la situación y pensar que la universidad sea la responsable. Vuelvo al mismo punto y a la misma pregunta del sistema educativo, ¿sí? Es el responsable de solucionar las condiciones socioeconómicas de la población. Pues acá es lo mismo en cuanto a empleo. La universidad es responsable, ¿sí?, de que los alumnos o de que sus egresados consigan un empleo. Yo creo que no. De prepararlos, sí, en ciertas habilidades, en desarrollo del pensamiento, en creatividad, sí, en capacidad de situarse, de saber dónde están posicionados, dónde están parados y cuáles pueden ser sus posibilidades y sus alternativas de desarrollo. Considero que ahí sí. Pero pensar en esto, yo creo que soy del lado que diría que no, ¿no? Pero que debe coadyuvar a la formación para que el egresado tenga una mejor calidad o condición de vida, ahí sí, ¿no? Entonces, me parece a mí que pues esta lectura es buena en ese sentido porque pues se presta a que nosotros pues debatamos y como lo dice igual la lectura, pues es polémico el asunto, ¿no? Y hay bandos al respecto, ¿sí? Ese sería mi aporte hasta aquí ahorita. Sí, muchas gracias, Gina. Bueno, como bien decías, esta lectura nos permite reflexionar un poco más incluso de lo que nos está planteando el autor, ¿no? Y bien se analiza esta parte de la contradicción entre el número de egresados, por ejemplo, que cada semestre o cada año egresan de las instituciones de educación superior con el número de empleos que cada año se ofertan, ¿no? Y precisamente el número de empleos relacionados o enfocados a las áreas de estudiantes que egresan.
muchas veces los padres de familia y a veces los estudiantes tienen ciertas expectativas, ¿no? Cuando ingresan y cuando egresan de las instituciones superiores, y cuando hablamos sobre todo de algunas instituciones públicas y cuando hablamos de zonas rurales, por ejemplo, generalmente la expectativa es precisamente cursar el nivel superior o ingresar a una universidad para mejorar mi calidad de vida, pero en ese sentido van pensando en un empleo, en ocasiones bien pagados, y cuando se enfrentan a una realidad distinta, muchas veces se crea una imagen, ¿no? de las instituciones de educación superior o de ciertas carreras en donde muchas veces escuchamos comentarios de jóvenes o incluso de familias de quienes han estudiado una carrera universitaria y están trabajando en áreas que no tienen nada que ver precisamente con lo que estudiaron, y muchas veces la justificación o la culpa en ocasiones es precisamente a la institución de educación superior. Bien comentabas que no precisamente la institución o la universidad tiene esa responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces las familias, los jóvenes buscan como un culpable, ¿no? En este sentido. Y bien planteaba el autor esta contrariedad muchas veces entre el número de egresados y los empleos que muchas veces se ofertan. Y también cuando las cualidades que buscan las empresas precisamente también en los estudiantes, esta cuestión de la calificación, pero también en ocasiones hay empresas que buscan no solo la cuestión de la calificación, sino que el estudiante realmente tenga práctica, pueda desarrollar esas competencias que se supone que aprendió en la institución. Porque sí, ustedes también lo comentaban en este sentido, una cosa es el conocimiento que muchas veces se ve reflejado en una calificación y otra cuestión también es el saber hacer, ¿no? Y en ocasiones nos enfrentamos con dos tipos de egresados, ¿no? Uno que a lo mejor tiene el conocimiento, o tres tipos de egresados, conocimiento y práctica, y uno que solo tiene el conocimiento y a lo mejor en la práctica es más hábil, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy importante porque precisamente siempre se cuestiona esta parte, ¿no? El empleo y las oportunidades a las que muchas veces nos enfrentamos o se enfrentan los estudiantes cuando egresan de las instituciones de educación superior. Y aquí surge también algo importante, y por lo que a lo mejor muchas instituciones ya están comenzando como de alguna u otra manera a orientar a sus estudiantes, es que no dependan o estén pensando que cuando egresen busquen insertarse precisamente en un campo laboral, sino que ellos sean creativos y creen sus propias empresas en este sentido del emprendimiento, ¿no? Y creo que es una cuestión que en ocasiones vemos en algunos estudiantes cuando son creativos. En ocasiones nos encontramos con estudiantes que son muy creativos y deciden emprender ellos sus propios negocios, su propio autoempleo, ¿no? Y eso es precisamente una cualidad y una característica que ahora, precisamente en la cuestión de la tecnología, hemos visto a muchos jóvenes cómo han creado de alguna u otra manera su propio empleo haciendo uso de las tecnologías. Y esto es importante porque también nos lleva a reflexionar este sentido de alguna u otra manera creativo, que a lo mejor no todos tenemos, pero que algunos lo saben desarrollar, y muchas veces nos cuestionamos, yo no sabía que por ese tipo de actividad o la forma de la que
él está obteniendo de alguna u otra manera recursos que es ético, por ejemplo, lo está llevando y esa actividad o ese autoempleo, por ejemplo, le está siendo redituable y no depende precisamente de una empresa, y que incluso son jóvenes que también están ofreciendo empleos a nuevos egresados, ¿no? Es un tema importante, a mí sí me pareció un tema importante porque precisamente es algo de lo que muchas veces se habla, ¿no? Y desde diversas perspectivas, ¿no? Desde el emprendimiento, desde esta cuestión precisamente que hablábamos también de esta contradicción entre la cantidad de egresados y el número de empleos, los salarios, que es otro aspecto que muchas veces, bien decía Gina, ¿no? La inversión que muchas veces los jóvenes o los familiares realizan precisamente en la carrera universitaria no es nada, no es redituable en comparación con el salario que ellos perciben o que se les ofrece, ¿no? Entonces, no sé si desean comentar algo para algún punto que consideren relevante, sino para que ya vayamos cerrando Sí, un punto. esta sesión. Okay. Mira, el autor plantea una serie de características que están esperando los empleadores que los egresados de las universidades tengan. Bueno, sin embargo, hay un punto que no es lo que se está planteando, pero entramos a la parte de la inversión que ejercen los padres o los familiares o los mismos alumnos, que muchas veces no la ven recuperada. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que es el prestigio social. Algunas familias, sí, el que sus hijos vayan a la universidad, algunos padres, el que sus hijos vayan a la universidad, el que concluyan una carrera, sí, es motivo de prestigio social, sí, en su entorno. Y es como hasta una satisfacción, ¿no? Es que todos mis hijos les di carrera, ¿no? Entonces, esa parte, fíjate que no está como muy explorada, ¿no? El por qué, o sea, finalmente, la gente sigue yendo a la universidad, ¿no? Y algunos no te lo dicen, o sea, muchos no te lo dicen, pero algunos, yo sí he tenido respuestas de alumnos que te dicen, es por esto, ¿no? Porque me gustaría que me dijeran licenciado, ¿no? Porque la gente no te ve igual, ¿sí? Porque no te tratan igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, socialmente, sí, hay un reconocimiento aún, y esa parte es una motivación, ¿no? Y eso, pues, no le compete ni a los empleadores, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, eso es un aspecto que consideraría yo como fundamental de ser más explorado, ¿no? En a lo mejor otros estudios, porque sí la universidad cumple, dices, la expectativa, ¿no? De los estudiantes. A lo mejor en este aspecto económico actualmente o de empleos, no para todos les va a cumplir sus expectativas, pero a lo mejor en otros aspectos sí. Entonces, va más allá, ¿no? De la relación directa, nada más empleo, educación superior. Creo que la educación superior cumple, ¿sí? Una función social, cultural, más allá de la parte económica. Es más que eso. Ese es un último comentario. Gracias. Gracias, Gina. Ok, ahora sí, Gladys, ¿algo más que comentar o vamos cerrando? ¿Estudiar una carrera universitaria es garantía para obtener un empleo? La respuesta es no, definitivo. Y también con respecto a lo de las expectativas, también lo mencionaba citando a un autor, creo que se llama Evans, que realmente aquí también hay que considerar esa cuestión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, no está en los indicadores de muchas universidades el tema de
de employability, ¿no? ¿Qué tanta empleabilidad tienen mis egresados? Conozco universidades que sí, que tienen un corte netamente de mercado laboral y que tienen dentro de sus indicadores qué tanto de sus egresados consiguieron trabajo al año de egresar. Y me recordó lo que decía Gina de prestigio, eso quizás pudiera explicar, por ejemplo, la UNAM tiene infinidad de carreras y solo son 10 carreras las que todo el mundo va y pide, y siempre se saturan y nunca hay lugar. Y aquí en Villahermosa lo podemos ver cuando se cierra medicina, ¿no? Y los papás van y exigen y demandan. ¿Por qué? Porque todavía se cree, bueno, pues tú pregúntale a los estudiantes de medicina, se van a dar cuenta que no, pero muchos papás creen, porque los que van a pelear son los papás, ¿no? No los alumnos. Así es. Entonces, muchos papás creen, ya tengo un hijo médico, o sea, esta parte de prestigio, o sea, tengo un hijo médico. El pobrecito está ganando 3,000 pesos en un consultorio de una farmacia, pero es médico. Entonces ya con eso se pagaron los 10 años de carrera, porque pues medicina es una de las carreras más caras, desgastantes y difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí iría mi comentario. Gracias. Gracias, Gladys, te agradezco mucho. Okay. Bueno, vamos a dar paso a las conclusiones. ¿Y qué relación encontramos en estas tres lecturas, desde el aspecto del modelo educativo basado en competencias, este acto equilibrado entre escuelas, maestros y cambio curricular, y estas nuevas realidades entre la relación entre la educación superior y el empleo, en donde cada autor, por ejemplo, hace mención de las aportaciones, por ejemplo, o la importancia de las competencias precisamente en el estudiante y estos cambios curriculares, ¿no? En donde precisamente nos hablaba el autor en esta sintonía o esta relación que debería de existir entre escuelas, maestros y el currículum. Sin embargo, en esta segunda lectura, yo hacía, y Gladys creo que también, o creo que también Gina, mencionábamos de que era importante también de alguna u otra manera no solo que existiera ese equilibrio entre los maestros, el alumno y las instituciones, sino toda esta estructura educativa también y quienes de alguna u otra manera desarrollan esas políticas o buscan que los docentes apliquen estas políticas educativas y que muchas veces de alguna u otra manera no tiene relación en ocasiones con el contexto. Y este último tema que tiene que ver con educación superior y empleo, en donde, por ejemplo, el autor aborda varios aspectos importantes como el prestigio social, hablaba también de la cuestión del empleo, esta contrariedad, ¿no? O contradicción entre el número de egresados precisamente y el número de empleos que se ofertan. Entonces, no sé quién le gustaría abundar en este punto ya para que vayamos cerrando nuestra sesión. Yo creo que tiene toda la relación, está directamente relacionado. Desde el plantear un nuevo modelo por competencias, de hecho, una de las críticas justamente es que está íntimamente ligado a estas exigencias, ¿no? De responder a los empleadores, ¿sí? O lo que están pidiendo los empleadores. Y, bueno, finalmente es responsabilizar a las instituciones desde todos los niveles, ¿eh? No es que nada más desde la universidad, no, desde la educación básica, es más desde el preescolar. ¿Sí? Es más, los niños están naciendo y ya habría que meterlos en esta sintonía, ¿no? Realmente es un desmesuramiento, diríamos, ¿no? En aras ya de un sistema económico, de un modelo económico que finalmente sabemos que ya tiene sus fisuras, ¿sí? Y sin embargo sigue habiendo esta exigencia y se le está responsabilizando a las instituciones educativas, pasando por la lectura de qué tanto están en equilibrio
bueno, pues ya vimos, ¿no?, que hay un desequilibrio porque efectivamente, o sea, no se puede responder de la manera en que se está exigiendo, ¿sí?, ni a las instituciones, porque además no hay las condiciones, está muchas veces descontextualizado estos programas. Los profesores no tienen la preparación suficiente porque tampoco hay el presupuesto suficiente, las instituciones no tienen las condiciones suficientes y porque finalmente viene aparejado a políticas internacionales en un proceso globalizador. Si esta cuestión de la globalización, que ya lo vimos desde el inicio, me parece a mí que el seminario nos va llevando, ¿no?, paso a paso en un escenario global, ¿sí?, en el que están sucediendo estas cuestiones, ¿no?, esas problemáticas. Entonces, hay una íntima relación de las tres lecturas, ¿sí?, atraviesan, ¿sí?, están atravesadas, yo creo, por un mismo eje de análisis, y bueno, sería mi comentario. Gracias, Gina. Me gustaría comentar ya para cerrar, correcto, de acuerdo con Gina. De hecho, las lecturas tienen un enlace con todo lo que hemos visto en seminario y también hasta lo que hemos visto en otras materias, ¿no? Porque hablamos de transdisciplinariedad aquí, hemos hablado de cambio curricular también en otras materias. Los tres temas, modelo por competencia, cambio curricular y empleabilidad, es que yo lo leo como de que, bueno, el sistema educativo, si hablamos hace rato del sistema educativo, o en este momento las instituciones de educación superior están inmersas en un contexto, ¿sí? Y ese contexto es el que hay que estudiar. Y todos estos elementos que vimos ahora, que son estos modelos, pues realmente son parte del contexto. Y los vamos a seguir estudiando porque a lo mejor más adelante cambian el modelo que está de moda y bueno, ya no va a ser por competencias, ahora va a venir otro. Y también va a seguir habiendo cambios curriculares. No sabemos si el COVID, eso lo analizamos en un foro la semana pasada, si el COVID va a traer cambios a nivel curricular, ¿no? O a nivel transdisciplinar dentro de las instituciones, ¿sí? Y también el tema de empleabilidad y educación no lo podemos evitar porque al fin y al cabo, por eso insisto en el tema de las expectativas, tanto de alumnos como de padres, como bien mencionaba Gina y a mí se me olvidó. Es decir, hay materias y carreras que te pueden dar un mejor salario, una mejor calidad de vida, pero los alumnos no las voltean a ver, ¿sí? Entonces ya después yo me enteré, por ejemplo, de algunas carreras que dije, ay, mira qué bonita carrera, pero yo de estudiante jamás escuché de ella. Entonces eso es parte desde la educación media superior, las famosas carreras de vocación, los viajes profesiográficos que hacen universidades para jalar alumnos a sus programas. Entonces, falta mucho empaparnos de eso y también si somos maestros de educación media superior, poder apoyarlos para que no piensen que estudiando medicina vas a ser millonario. O sea, eso ya no va a pasar. Y también hay más de 10 carreras, no son LAE, medicina, abogado y ahí se acabó. Hay infinidad de oferta educativa, incluso técnica, que pudiera realmente darle mejor empleabilidad al alumno que las famosas carreras de educación superior, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Agradezco a cada una de ustedes su participación y su tiempo para esta videodiscusión. Y bueno, damos por cerrada esta sesión. Entonces, les agradezco mucho a cada una de ustedes el hecho de debatir estas tres lecturas que son sumamente importantes y bueno, nos han dejado también de alguna u otra manera cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos que en algún momento a lo mejor nos permita de alguna u otra manera realizar investigaciones en ese sentido, ¿no? Porque son aspectos importantes o relevantes que los autores están tocando, pero también nos llevan a analizar un poquito más allá de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, damos por concluida esta videoconferencia. Les agradezco mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Adriana. Cuídense mucho. Luego.
Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes.